Muy buenos días, un saludo para todos los seguidores de pulso.com. Hoy estamos en un nuevo espacio de Facebook Live. Hoy tenemos un gran invitado, un conocedor de política, estudioso de la realidad del país y pues muy característico por su humor negro que le imprime a tanta tragedia que hay por momentos en este país. Estamos con el profesor Gilberto Tobón Sanín. Él es un doctor en Derecho de Ciencia Política de la Universidad de Antioquia, titular profesor y pues muy estimado por todos sus estudiantes. Buenos días, profesor Gilberto. Bienvenido a pulso.com. Buenos días, Jay. Muchas gracias a Pulso por invitarme a tener una charla con ustedes. No, Gilberto, el placer es para nosotros tenerlo por acá de visita. Pues nada, lo estamos consultando porque pues últimamente tiene muchos seguidores en redes sociales que lo admiran por su forma de analizar la política colombiana, por esa forma cruda de decir la verdad a veces, que aunque duela, pues es la verdad. Y pues lo invitamos un poco para hablar hoy acá de toda esta política, de todo lo que está pasando en el país, pues de las ilusiones que tienen algunos, de las como las quieren cortar a otros. Y pues bienvenido, profe. Muchas gracias. Entonces, quería empezarle preguntando que hace poco lo escuché en una entrevista previo a las elecciones, en un programa, nos cogió la noche creo, de Cosmovisión en Antioquia, donde usted trataba de hacer como una radiografía de esa política mundial, que usted la calificaba como una política pirata porque quiere muchas veces llegar al poder no para aplicar unas políticas en beneficio de una sociedad necesitada, sino con tratar de saquear recursos y estar donde pues hay como intereses económicos y personales. Sí, a ver, la política, desde siempre, la lucha por el poder eh, tiene cierta estructura teatral, ¿cierto? O sea, es una representación donde lo más esquivo es la verdad. Eh, Uno puede decir, y yo lo cito a menudo porque es una frase perfectamente memorable y objetiva del filósofo Merleau-Ponty en homenaje a Maquiavelo en 1957 y definió la política como el arte del simulacro, ¿cierto? Sí. Entonces, y eso es a nivel mundial, ¿cierto? Uno no puede esperar que una persona de candidato diga esto y obviamente después haga lo contrario. Por ejemplo, tú que es un farandulero, es un muchacho que no ha madurado psicológicamente, siempre lo he sostenido. Le pongo un ejemplo reciente en San Andrés, va a San Andrés a montar en cuatrimoto, lo que nunca pudo tener. Entonces eso sí es ser pues muy light, enteramente, pero eso es él, ¿cierto? Entonces él cuando era senador lo sacaron en un video recientemente y ha circulado de manera viral por las redes, decía que iba a ser un atropello a la clase media y a las clases bajas. Y eso es lo que va a hacer con Panama Paper. Carrasquilla, es que es el único ministro de Hacienda del mundo que está en una lista de esas. En Panama Paper no están sino los que eluden impuestos o algo peor, ¿cierto? Y eso es ese señor. Entonces, eh, sale a decir eso. Lo sacaron diciendo que ahora va a ser todo lo contrario, ¿cierto? Y ¿para quién ha gobernado Duque? Pues obviamente para los intereses del centro democrático y particularmente para sus amigotes. Amigotes que no tienen nada en la cabeza, buenos para tomar trago, para rumbear, para salir de fiesta, ¿sí? Esos son los que ha nombrado una cantidad de personas incompetentes, todas ellas, salvo el astuto de Carrasquilla, que ese sabe cómo hay que meterle la mano al presupuesto y lo ha venido haciendo sistemáticamente en la pandemia. Por eso yo los llamé el binomio de oro, Carrasquilla-Duque, van para la revista Forbes. Entonces la política en esencia es un fraude, porque es que un político veraz es un político destinado a fracasar. Lógico, no puede ser de otra manera. Y eso se ha degenerado más, ya para terminar, con el fenómeno de la globalización de la economía
y de la financiarización del capital. Es que la clase que está al comando del Estado es la clase especulativa financiera, especulativa, los Luis Carlos Sarmiento Angulo, mundial, Wall Street, los especuladores, los estafadores de Wall Street. Ese es el comando del Estado a nivel mundial. Acá una cosa aterradora. En la pandemia, ¿quiénes se han enriquecido? Las empresas tecnológicas, los especuladores, Amazon, Telsa, es decir, todos los que le han apostado a la nueva moneda, Bitcoin, Bitcoin. Eso es una pirámide. Para los que tienen mucho dinero. Pero profesor, digamos en este caso que usted compara la política mundial un poco con lo que está pasando acá en Colombia y pues vemos que es un reflejo de lo que pasa a nivel mundial, se desarrolla aquí en un país a cargo de un gobierno. Pero también no le parece un poco, digamos, injusto a veces cuestionar tan fuerte el trabajo que hizo el presidente Duque, porque también hay personas que lo defienden en redes sociales, le hacen caer en cuenta a usted incluso en los comentarios, vea, el ir a montar cuatrimoto en San Andrés en ese momento también se vio como por el hecho de que era más fácil el desplazamiento para llegar hasta las zonas donde estaban apartadas, donde había gente necesitando recursos, ayudas. Obviamente fue una visita muy corta, pero digamos el hecho de hacer presencia ya, ¿no se le abona algo, de pronto algo bueno, profesor? Vea, lo que se ve hasta ahora, después de 2 meses o más del huracán, es que avanzan muy lento la Los restauración. trabajos, la restauración. Claro, no, es que no tiene que mirar en los hechos, no Claro. lo que es el comunicado de prensa de O Hassan las fotos. Segundo, ¿cierto? Que es el periodista de bolsillo que él tiene. No, uno mira los hechos y allá no se está moviendo la restauración ni los auxilios como debían ser, porque las tragedias naturales y humanas gigantescas siempre y en parte se utilizan para enriquecerse la alta burocracia. Eso es un hecho histórico. En Haití, después del terremoto gigantesco, incluso organismos internacionales, personas que lo representaban, se enriquecieron recibiendo auxilio. Creo que la familia Clinton está metida en el Cuando Trump nos denunció, yo no soy trompista, me parece horrible ese señor, pero dijo una verdad. Parece que los Clinton recibieron muchos millones y entregaron muy poco. Entonces siempre eso ha servido para que los políticos y gobernantes se enriquezcan. Las tragedias. Y entonces yo hago referencia a la cuatrimoto porque es que yo interpreto rostros. Yo también no soy politólogo y no fisonomista. Y lo vi tan contento, tan feliz como un muchacho chiquito que me pareció que goza mucho montando en cuatrimoto. Pero de Y, ese tema no tiene mucho interés. y pareciera que los gobernantes también disfrutan saliendo en televisión, porque hemos visto que no es solo al gobierno nacional, sino en gobiernos locales donde también se preocupan mucho porque las cámaras estén siguiendo cada paso que hacen. Profesor, pero usted también en un libro que escribe y en varias entrevistas que ha hablado, usted habla de que precisamente la política es eso. La política es una puesta en teatro y eso es lo que usted cuestiona en sus libros y en sus análisis. Entonces, ¿no cree que también están ejerciendo eso que viene desde la época de Maquiavelo, de Nicolás Maquiavelo, que usted muy bien lo nombra? Y él decía, esto tiene que ser un arte de representar lo que de pronto no se consigue o no se está haciendo bien, pero el hecho es mostrarlo. ¿No cree que eso es lo que está pasando en este momento? No, a ver, es que el ideal es que lo político y el problema del poder, el ideal es que sea administrado democráticamente, pero no por una democracia de representación, sino por una democracia directa. O sea, quienes son ciudadanos puedan de verdad participar, no en un rito electoral que se hace cada 4 años, cada 5, según los países, y que es objeto de muchas manipulaciones, porque con los medios de comunicación modernos, la política se hace a través de medios de comunicación y algo nuevo, a través de este. Eso es lo que puede de pronto representar un poco la política, ¿cierto? Y causar sorpresas, ¿cierto? Porque el tiempo de Luis Carlos Sarmiento sale y dice unas cosas, todas derechistas, la semana del aguilucho Gilinski sale lo mismo a través de la vedette
Vicky Dávila, ¿no es cierto? Y de pronto le llevan una sorpresa, porque por este medio mucha gente está pensando distinto. Entonces, siempre hay una posibilidad muy difícil de llevar a cabo, y en esa tarea es que estamos nosotros, ¿cierto? Y un grupo de personas que me siguen, Luis Carlos Rúa, quien me acompaña mucho en toda esta labor de difusión política. Nosotros estamos empeñados en crear un movimiento de Operación Manos Limpias que se proyecte políticamente, de pedagogía social, de pedagogía social, que la gente no trague entero. Eso es muy difícil. Eso es muy difícil, porque eso a veces es como arar en el mar. Eso es como un trabajo de Sísifo. Usted la roca hasta la cumbre y se le vuelve a rodar durante toda la eternidad, según la mitología griega. Pero hay que hacerlo, hay que estar luchando. Entonces, la política es algo pues muy... es una escombrera, es mucha basura, pero hay que tratar de limpiar algo. En esa tarea estamos. Profesor, recientemente en sus redes sociales también usted hacía un cuestionamiento, digámoslo, una crítica, y era precisamente contra los grandes empresarios de los que usted habla, en este caso Luis Carlos Sarmiento Angulo y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que usted decía, es que ellos son los que prácticamente manejan el país, ellos son los que ponen presidentes y los quitan. Eh, ¿Qué ha visto usted en su análisis para sustentar ese argumento, pues que para algunos es una realidad, para otros no lo es tanto así? Hechos. El único país del mundo donde existía una investigación internacional contra Odebrecht, ¿cierto? Por escándalos de corrupción internacional. Y esos escándalos tocaban a una empresa colombiana que era de él, que estaba en la construcción de la Ruta del Sol. Y a quien nombraron de fiscal, el Taur Santos, porque eso es un taur. Yo digo que ese es el presidente más corrupto que ha tenido este país, el más corrupto de todos. Se ganó las palmas. Lo postuló ante la Corte, y la Corte, que no es ningún ejemplo de honestidad en el mundo, porque es la única Corte del mundo que tiene cartel de la toga, lo nombró ¿a quién? A Néstor Humberto Martínez, abogado personal de Luis Carlos Sarmiento. ¿Cómo podía avanzar esa investigación? No avanzó hasta que él, en su astucia, renunció, ¿cierto? Renunció. Y esta misma Corte volvió a nombrar al de bolsillo que le indicó Duque, porque es que el aparato judicial también está colapsado totalmente en Colombia, totalmente colapsado, como el Parlamento, como el Ejecutivo, como las alcaldías. Todo es un estado colapsado. Colombia, se lo voy a decir aquí, y me lee los labios, Colombia es un narcoestado, como lo es Venezuela y como lo es México. Ese es el gran problema de este país, ¿cierto? Eso es lo que es Colombia. Entonces, los hechos muestran que las elecciones en Colombia son compradas. Eso lo sabe todo el país. Y eso ha sido siempre, eso ha sido una constante histórica durante todo el siglo XIX. ¿Cómo sería la cosa que Miguel Antonio Caro, destacado dirigente conservador, gramático, poeta, traductor de Virgilio, trilingüe, latín, griego, español, hablaba casi todos los idiomas, acuñó esta frase en 1886: en Colombia el que escruta elige? Y eso lo repite el cura Camilo Torres por allá en 1960. Aquí las elecciones se ganan en la Registraduría Nacional del Estado Civil. Imagínense la prenda que tenemos. Alex Vega, ese señor con su figura que lo denuncia. ¿Qué se puede esperar de ese tipo? Suspendió ahora las firmas para revocatoria de alcaldes porque estamos en pandemia. Sí, qué tan preocupado, ¿no? Qué tan preocupado por la salud pública. Y supuestamente es el ministro de Salud un viejito perezoso para hablar. Óiganlo todo, perezoso para hablar y rápido para contratar, ¿cierto? De cambio radical. Ese es el antecedente judicial que tiene, de cambio radical. Entonces, uno se pone a hablar de este país y las vagamunderías y se indigna. Yo hablo con base en hechos. Luis Carlos Sarmiento puso fiscal y se lo facilitó
el Taur Santos, y esa investigación no podía llegar a nada. Y para eso fue esto. Entonces, y ahora este puso otro de bolsillo, porque es que eso viene desde que se instauró aquí las instituciones son pervertidas por la burguesía burocrática. Profesor, pero entonces, aquí hay un perdón. código de medio ambiente. Monten un retén para cobrarle coimas a los industriales que van a abrir fábricas. Esa es Colombia. Profesor, pero digamos en este caso, cuando el fiscal Néstor Humberto Martínez salió de su cargo, se apartó debido a la presión, debido al tema Santrilla, lo que haya sido, pero se apartó de su cargo. Él hablaba de que había dejado unos muy buenos resultados en el tema de Odebrecht y digamos, lo trataba de mostrar con personas que están en prisión, condenadas y, y que, digamos, de alguna forma u otra aceptaban que ellos habían estado implicados, pero lo que el país se pregunta detrás de todo esto es falta una persona que tuvo que haber sido el cerebro, la cabeza que dio la orden. Esos resultados entonces no demuestran el avance del que tanto habla la Fiscalía contra el tema Odebrecht. Vea, el antropólogo Claude Lévi-Strauss en el pensamiento salvaje dice, se conoce por diferencias. El hombre primitivo distingue el aguacate de la mandarina y empieza a clasificarla, ¿no? Y el hombre contemporáneo que lanza sondas a Marte también tiene la misma estructura de pensamiento, se conoce por diferencias. Entonces le voy a poner un ejemplo. Como pedagogo trabajo con ejemplos. En Perú, por Odebrecht, han encarcelado presidentes. Toledo, Alan García se suicidó porque ya le iban a llevar para la cárcel por lo mismo. Perú, Colombia no hace nada, porque yo voy a decir algo que a usted como periodista guárdelo en su memoria. Colombia es el país más corrupto del mundo. Del mundo. Aquí, y el pueblo colombiano es corrupto. No solo la élite, el pueblo desde colombiano. La sociedad de raíz. Sí, sí, porque aquí se vive el rebusque, ¿cierto? La persona que sale a rebuscarse sale a hacer lo que sea para sobrevivir. Ya lo había escrito Alberto Lleras, abuelo de ese periodista mediocre, Felipe Zuleta Lleras, que no le leo las neuronas de Alberto Lleras, que era un hombre inteligentísimo. ¿Qué dice Alberto Lleras en un artículo escrito hace 50 años sobre el rebusque? El rebusque como esguinces a la moral. Colombia es un país de rebuscadores, eso lo sabemos, de rebuscadores, porque no tienen más tampoco cómo sobrevivir. Entonces, un país donde no hay distinción entre el bien y el mal. Ese es el gran problema del colombiano. Del colombiano. Y las élites, pues, ni se digan, por favor, por favor. Vea, por ejemplo, el grado de cinismo de Iván Duque. El tipo es totalmente cínico. El tipo le resbala todo. Ese tipo nunca se ha puesto colorado. Estoy absolutamente seguro. Es un desvergonzado. Y Uribe lo sabía, porque Uribe es un tipo muy inteligente. Entonces, ¿para qué lo puso ahí? Él sabrá. Pero, como dicen las señoras, mi Dios sabe cómo hace sus cosas. No castiga con rejo ni con palo. Ese señor, el uno era un vivazo, el Taur, y este otro tiene su tontería y va a salir acabando con el centro democrático. Que se tengan fino, no vuelven a sacar el número de senadores que creen. A lo mejor pierden hasta la presidencia, pierden todo, porque al tipo le quedan 1 año y medio, haga cuenta, un mico suelto en un almacén de vidrio. Profe, pero ayer se conoció de que de distintos sectores políticos proponen alargar 2 años más el mandato, de pronto que el presidente Duque se quedara 2 años más. ¿Será posible eso? Disparo al aire, hombre. No tiene posibilidad ninguna. Disparo al aire. No creo. Vea, yo dije hace más de 1 año. No quiero darme las de profeta. Yo dije hace más de 1 año, antes de que empezara el escándalo judicial de Álvaro Uribe. Álvaro Uribe es un jet Boeing grande, intercontinental, que ya sacó el tren de aterrizaje. Está buscando pista para aterrizar. Y me sostengo en eso. Antes ha durado mucho porque es un político muy astuto, pero él ha perdido demasiado. Y el que más lo ha ayudado es Duque. Duque.
Duque. Ese es el que más lo ha ayudado por sus infinitas y reiteradas torpezas y su egoísmo y su ultraderechismo, muchas veces inconsciente. Pero bueno, digamos en este caso, se ha hablado mucho de que también uno de los que podría aspirar a ahorita las elecciones presidenciales es precisamente el hijo del expresidente Uribe. Y hay quienes dicen que no tiene la experiencia, que le falta, que nunca ha ocupado un cargo público, pero también hay quienes lo defienden y tienen razón en su hipótesis, y es que convivir con el poder, estar tantos años cerca del poder, con un hombre que precisamente usted lo describe como inteligente, como que sabe manejar sus cosas, como un Boeing grande. ¿No cree que de pronto puede funcionar un candidato como ese? No, y él lo sabe. Eso es un globo de ensayo que en su astucia política él ha lanzado. Él sabe que no es todavía, que su hijo, si lo lanza, no tiene las posibilidades de ganar. ¿Por qué? Porque es que la fila para manejar este país es larga. Está doña Marta Lucía Ramírez, así no tenga los antecedentes para hacerlo, porque ha estado en más de un escándalo durante su vicepresidencia. El Partido Conservador está al acecho, que ha sido el más codicioso de todos, y lo único que sabe hacer es tener puestos públicos y contratos, porque ellos no son capaces de mover gente. El Partido Liberal está en liquidación y su liquidador es César Gaviria, también súper astuto, soñando que Simoncito también va a estar en la lista. Perdón, yo me cambio de sitio. Tranquilo, sí, señor. Mientras tanto, le recordamos a nuestros seguidores que nos pueden seguir en redes sociales, @pulsocol, Twitter, Instagram, Facebook, y pues muy pendientes acá por esta conexión. Estamos con el profesor Gilberto Tobón Sanín, ¿Ya? y vamos a seguir dialogando acá con el profesor. Señor, ¿ya? ¿Listo? Sí, mire, vea. En Colombia, Colombia ha sido un país de élites muy cerradas, siempre, de élites muy cerradas. La élite bogotana, que es además insoportable por lo hipócrita que es, ha controlado políticamente al país durante el siglo XIX, gran parte del XX y algo del XXI con el Taur Santos, que es de ese estirpe bogotana, ¿cierto? La historia política del país tiene dos grandes colados en la presidencia, y todos dos son antioqueños. Belisario de Tancur, antioqueño de Amagá, que en un discurso en Naciones Unidas, oiga, ante el mundo entero, eh, lo traicionó el inconsciente. ¿Y sabe cómo empezó? Yo era un hijo de un arriero. Sí, mi papá era un arriero, ¿cierto? Y yo lo ayudaba. O sea, el chiquito fue arriero. Iba descalzo al colegio. Y ahora soy presidente. Oiga, le preguntaron a Turbay Ayala, que era un tipo también muy inteligente, un político el clientelista absoluto, el decano mundial de clientelismo mundial. Ahora tiene un nieto adoptivo, Vargas Lleras. Y Turbay le preguntaron, ¿usted qué opina? Parece que se nos cayó un poco la señal o el teléfono. Listo, profe, ya lo vemos por acá otra vez. ¿Usted qué opina del discurso de Turbay Ayala en Naciones Unidas? ¿Sabe qué dijo Turbay Ayala? El gran complejo de Belisario de Tancur es no haber sido hijo natural. Entonces eso era falta de dignidad. Ese señor se coló, porque era eso, un hijo de un arriero, ¿cierto? Terminó multimillonario, obviamente, acuérdese, multimillonario. Profe, Claro. pero déjeme cuestionar. Y el otro colado fue Álvaro Uribe, porque es que Álvaro Uribe es de Salgar, Antioquia. Álvaro Uribe, cuando se pone el poncho, el sombrero montoño, el carriel, el caballo, sí, no está disfrazado. Ese es él, un hombre del campo, de donde nunca debió salir, ¿cierto? Cuando Duque se pone un sombrero de fieltro de 1 millón de pesos, se ve como un payaso, como un ridículo.
porque él no tiene nada que ver con la ganadería ni con nada de esas cosas, ¿cierto? Uribe es un hombre auténtico. Ahora van a decir que es que yo soy uribista. Auténtico. Y por eso tiene ese hablado y habla con diminutivo y lo hace deliberadamente. Y eso le da unos dividendos políticos increíbles, ¿cierto? Entonces esos son dos colados. Ahora lance el hijo. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? Va a crear una dinastía. Seguridades de que la familia va a seguir en el poder, pero él sabe que ahora no puede, pero lo pone a circular. No sé si finalmente lo va a dejar de senador, pero lo que estoy seguro es que no lo va a quemar. Es que si el muchacho lo tira ahora, lo quema. Entonces, el Centro Democrático me parece a mí que va a entrar en una especie de declive. ¿Por qué? Porque Duque lo está destruyendo. Entonces ellos no van a sacar 20 senadores, olvídese de eso, no lo sacan. No pueden sacar. Una cosita para que la hablemos rápido. Eso de que usted habla de que se colaron, pero yo también lo veo de otra forma y es que venir de abajo, precisamente ser hijos de arrieros, de campesinos y llegar a manejar un país con todo lo que se necesita, con toda la preparación que se necesita para llegar a un país. Bueno, aunque hoy vemos que hay cargos para los que ni siquiera han terminado un bachillerato o se ha terminado una universidad y lo ejercen, pero de todas formas llegar a manejar un país y no solo 4 años, sino 8, y además poner a otra persona para que lo siga manejando, también no es como un ejemplo de superación. No, pero es que... Hombre, qué buen entrevistador me salió a mí. Oye, me salió un entrevistador uribista. ¿Oíste? Te voy a decir algo. El sociólogo Bas Packard escribió un libro de los trepadores de la pirámide. Aquí en Colombia hay trepadores de la pirámide. Aquí en Colombia el delito es una escalera de ascenso social, para que vea usted. Sí. El delito. Entre más cuestionado, más lo buscan los partidos. No, y claro, pero que tiene plata, así sea con negocios ilegales. Miren lo siguiente, yo no estoy diciendo, primero que todo, Uribe no era hijo de un arriero. Oh, Uribe era hijo de una persona que era empresaria del sector agrícola, muy vinculado en Antioquia, muy hábil para hacer negocios, el papá, ¿cierto? Él no era de la extracción de Belisario, ojo pues, no. Eso hay que distinguirlo. Era un colado porque no era de la oligarquía, o sea, él no estaba en la lista para ser presidente, él se le salió de la lista y les ganó. Ese es el punto, ¿cierto? Entonces, sí, era lo que quería decir, que a propósito de que el hijo, como ese salto de venir así, ser a contracorriente de la élite y querer meterse a ella con el hijo, es que Uribe es un tipo demasiado astuto, es inteligente, muy inteligente. Él tira el lobo, ahí vale. Entonces, claro, todos los del Centro Democrático, que son una partida arrollados, que en el Centro Democrático no hay sino dos personas inteligentes, ya lo he dicho y lo repito aquí, Álvaro Uribe Vélez y José Obdulio Gaviria. ¿Cómo le parece, por ponerle un solo ejemplo, el senador Mejía? ¿No? Un promotor de boxeo, un trompeador de cantina, habla a los gritos, porque como no tiene argumentos, tiene que gritar, insulta a todo el mundo y lo desafía a matarse. No, ese tipo, vea, y de eso se está lleno, ¿cómo le parece el bachiller Macías? Esa enciclopedia andante, ¿cierto? Es decir, Uribe sabe lo que tiene, y él sabe que él es el que mueve ese partido, ese movimiento. Entonces, él ya hizo una estrategia muy inteligente, no sé si le va a funcionar, y es Unión Republicana, diga, unámonos a la derecha, conservador, cambio radical, partido de la U, Centro Democrático, y todos esos predicadores tramposos, protestantes, que se enriquecen haciendo discursos en las iglesias que tienen y enriqueciéndose con eso. Unámonos y saquemos un candidato para tratar de mantener la hegemonía. No es fajardista. Uribe no es fajardista, porque Uribe es lo suficiente inteligente para saber que Fajardo es un fracaso total. El tipo es neutro, totalmente neutro en su pensamiento y en su persona. ¿No? Pero ya precisamente vamos a... Ni en ese palo, ni uribista ni antiuribista, no es nada. Ya precisamente vamos a hablar de un poco de los que pintan como candidatos, pero quería preguntarle una última cosa ya para cerrar este tema, y es que, profesor,
en los mismos libros de historia, de política, y volviendo al ejemplo de Maquiavelo con el que arrancamos esta entrevista, eh, conservar el poder se ha vuelto una obsesión. Y el poder sabemos que está entre 5 o 6 familias grandes que son las que manejan todos los conglomerados económicos y pues obviamente los que tienen más accesos al poder. Pero no cree que pues si usted tiene el poder, tiene que, y lo quiere conservar, hay que defenderlo de alguna manera porque también hay otros con ansias de poder que quieren llegar a gobernar el país. Entonces, ¿cómo ve usted ese panorama, esa pelea política que se avecina ahorita y que pues en los antecedentes se ha dado hasta con guerras civiles y con narcotráfico y con asesinatos? Pero ¿cómo ve usted ese panorama entonces, profesor, que en su análisis dice que ve un poco debilitado el centro democrático, que los liberales de pronto no dan la talla con los candidatos que tienen? Entonces, usted está echando una mirada por encima de ese horizonte a ver qué se asoma, digamos, como un partido eh, nuevo, con candidatos nuevos, más de la izquierda o más de la centro, más del centro. No, vea, Jay, le voy a decir algo, que yo soy un politólogo. Entonces, así como 07 tenía todas las autorizaciones de la reina de Inglaterra, yo no necesito pedirlas para decir la verdad. Están paniqueados con Petro, la oligarquía, paniqueados. Porque si las elecciones fueran hoy, se las ganaba. Entonces, son tratando de buscar que la oposición, pero es que a Fajardo ya le salió competencia. Ambos de muy narcisos. El Narciso Fajardo, como lo he apoyado yo, y ahora el ministro, exministro Filoso, ¿no? Gaviria, ¿no? Gaviria, el que fue ministro de Santo. Sí, lo supo porque sabe de memoria las conferencias de Estanislao Zuleta. Entonces descresta, ¿cierto? Y él dice que no tiene ganas, se está muriendo de ganas de ser candidato. Y ya le salió competencia al Fajardo, ¿cierto? La oligarquía colombiana está paniqueada de que llegue Petro. Y como es una oligarquía aterradora, no es como la de Venezuela, que eran una mano de cobardes y de mentirosos y que vivían de chupar los petrodólares, sino que han hecho su fortuna a sangre y fuego. Hey. Ponen todas las opciones como Trump sobre la mesa. Cuando hablo de Venezuela, todas las opciones están sobre la mesa. Ese es el gran dilema político. Ahora se replicó con una propuesta inteligente. A la propuesta de la Unión Republicana propuso una unidad de las fuerzas alternativas. O sea, que haya listas del polo, de economía humana, del movimiento social, y los va a reunir a todos ahí, ¿cierto? Entonces, observe, el gobierno de Duque es desastroso. Es que, ¿cómo puede crecer el centro democrático simplemente diciendo que porque viene el castrochavismo? Eso pudo dar resultados. Yo creo que ahora los da, pero menos. O sea, profe, Vea, ¿cuál cree usted que va a ser está dividida, la derecha está dividida. Pero La bueno, dicen izquierda, que la izquierda también está un poco dividida, ¿no? a ver, Ahorita que, muestren los candidatos de izquierda distintos a Petro. pues Muéstrenme. digo porque ha perdido mucho apoyo, digamos ya por el lado de Robledo, del Polo Democrático, le han hecho como un Robledo, poco. Robledo se suicidó políticamente. Fue un ¿Por qué, profe? ¿Por qué? brillante, lo voy a decir, porque fue un senador brillante, muy brillante. Sí, uno de los mejores, Sí, reconocido varias veces como el mejor senador. brillante, 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 hizo debates increíbles, brillante, le hizo muy bien al país en eso. Pero en su afán tiene odios con Petro, porque la política está bien hecha, Dios, desde siempre. La política es una lucha por el poder, es tan intensa que la venganza siempre está al orden del día. Entonces odia a Petro y creo que está muy bien correspondido, ¿cierto? Entonces se lanza el candidato y va en la lista del Partido Verde. Un candidato que se plega a Fajardo. Para allá va Robledo y acabó el polo. El polo acabó. El polo colombiano se derritió primero que el Antártico y el Ártico, que también se están derritiendo.
los dos polos, y el de aquí también se derritió. Pero como se diría en su tierra, están armando un buen combo con los verdes, con la Alianza Verde, todo eso. No, pero la Alianza Verde, uno de los mayores capitales es la señora alcalde de Bogotá, jefe de campaña impúdica de Sergio Fajardo, aunque ahora la veo titubeando hacia Gaviria, el rector de la A ver, porque se me olvidó, profe. bueno, a mí también. Gaviria, en estos días la Lozano, públicamente tan cercana a Claudia, que le gustaba mucho. No sé si eso va a generar problemas pues en el hogar, pero ya la otra también salió a decir que era un hombre muy interesante. Entonces ya, entonces, ¿cómo así? ¿Cómo así? Es que le digo una cosa, Fajardo no es un candidato fuerte ya, ahí tiene su inicio de juicio fiscal por el Contralor. Contralor, ese muchacho es un gomelo, el Córdoba, de la bandola, porque la política en Colombia es así, de César Gaviria y yerno de Yep, cacique eterno del Partido. Entonces, la está llena de trampas y de zancadillas. Entonces, Claro, profe. pregunta. Yo lo entiendo, pero, señor. A ver cómo hago. Pero fue que le perdimos la imagen por un momento. Sí. ¿Cómo hacemos para recuperarles? Que como yo no soy tan experto en esto. Bueno, profe, no, igual ya, mire de pronto si fue que cerró la cámara. No, pero es que ni siquiera estoy en Zoom. Espera, yo me vuelvo a meter a Zoom. Dale, profe, tranquilo. Para terminar. La guerra en Colombia es un negocio. Por eso es que no se va a acabar fácil. Es un negocio donde todos los actores se enriquecen con él. Porque aquí no salva la guerrilla. La guerrilla colombiana es atroz. Entonces le voy a decir algo. Duque, en sus infinitas torpezas, permitió que el Centro Democrático se pusiera a apoyar a Trump. Y esa cuenta, ese tamal, se lo tienen guardado a Duque para calentarse. Ya va un mes de Biden y nada que lo llaman. Y nada que lo llaman, ¿cierto? Pero hace poco dijeron que ya prácticamente era una llamada de que... Ah, sí, que lo van a recibir con tapete rojo. Bájese de ahí, muchacho. Eso no va a ser así. Ya el Departamento de Estado le dijo, haga algo por el acuerdo de paz. Y Santos ya empezó a intrigar para que en Estados Unidos lo vayan cercando. Sí. Y Duque es un tontón. Duque no es un hombre inteligente, es un hombre agradable, bueno para animar fiestas. Sabe hasta trucos de magia. Es tremendo. Con el Toca balón. la guitarra, baila. Baila. Sí, y hace trucos de magia. También. Eso para llamar una piñata eso es extraordinario. Vea, le voy a decir una cosa. Va a haber, es decir, y la política a sangre y juego sigue funcionando en Colombia. La política laurianista a sangre y juego. La campaña que viene va a ser atroz en ese aspecto. Yo, que Biden vaya a cambiar muchas cosas, no creo. Sí va a cambiar cosas, pero no del todo. Pero Colombia está internacionalmente totalmente desacreditada con este presidente y con los acuerdos de paz. Y tiene unos personajes nefastos. ¿Cómo le parece ese Archila? Que no tiene rostro, ese es el alma. Cópieme, no tiene rostro, ese es el alma. Ceballos, que no es comisionado de paz, sino comisionado de guerra. Este tipo
quiere encender el país por todas partes. Y una cantidad de, ¿cómo le parece? Molano. Yo lo llamo el hombre de los Tora, porque en la cabeza no tiene el pelo. Es que el ministro de Defensa es este tipo. Ministro de Defensa. Por favor. Saca una gente, el tipo es asombrosamente torpe para administrar el Estado. ¿Tú qué? Creo que termina muy mal. Y la política va a estar muy, muy violenta en las elecciones. Me atrevo a hacer el pronóstico. Y en esas elecciones usted de pronto en su análisis ve que las nuevas tejas, el nuevo tamal, de pronto pueden llegar a ser las dosis de las vacunas, que va a estar ahí como en disputa en esa campaña presidencial. Ese es el negocio más oscuro que hay, el de esas vacunas. ¿Cómo es que salen con el cuento que no pueden revelar cómo fue el contrato con los de Pfizer? Porque claro hay unas cláusulas de pues que no se puede revelar. Pues revélelas. ¿O es que Pfizer es el único que vende? Los chinos no tienen pues de eso, los rusos no tienen. Es que el único mercado que hay es ese. Además hay quienes dicen que eso se pagó con dineros del Estado, con dineros de impuestos. Mire, grave esta frase de los americanos, que son la sociedad más pragmática del mundo. Tienen hasta cosas valiosas. No hay almuerzo gratis y las comisiones jóvenes son sagradas. Y de eso sí saben Carrasquilla y Duque. Les agradezco, soy un hombre franco. El Estado colombiano está colapsado hace mucho rato, no solamente con Duque. ¿Sabes de cuándo se colapsó? Desde cuando el cartel de Cali pudo imponer un presidente y fue público y mundial. Desde ahí el Estado colombiano se colapsó totalmente. Muchas gracias. Agradezco a Pulso esta charla para ustedes. Espero haberles aportado algo. Aquí no hablo de rencores personales. Hablo es de una crisis de una sociedad que es total y absoluta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Gilberto Tobón. Que tenga un feliz día. Le agradecemos este espacio, pues las enseñanzas que usted deja para pues, un país que en este momento tiene que es la hora de que tomar un buen rumbo, hay que decidir muy bien, porque creo que algunos candidatos que ha elegido el pueblo hoy se arrepienten de haberlos puesto donde están, y pienso que lo que el profesor invita con su análisis es a que se investigue, a que se haga un seguimiento, a que se miren los hechos, sobre todo los hechos, lo que está pasando, lo que está sucediendo, todos los antecedentes, de dónde vienen, para dónde van, y pues encontrarle un buen rumbo al país. Y pues en sus libros muy interesantes, unos análisis que de verdad lo ponen a pensar, y pues por algo es muy querido entre sus estudiantes y respetado por los docentes. Muchísimas gracias, Juanita. A Juanita.